Bien, señores miembros de CONADI, ¿verdad? Estamos muy preocupados porque a nivel de la ley tenemos el turno. Bien, a ver, la certificación que tenemos nosotros en nuestro poder, que es de la resolución del Consejo número 01-2024, es decir, es la primera de este año, del acta extraordinaria que nadie lee, 01-2024, y su parte resolutiva básicamente establece la no existencia de causa para declarar la terminación anticipada del contrato de acuerdo a lo establecido en la cláusula 66ª del contrato. El inciso segundo plantea conceder a la entidad Consorcio de Autopistas de Guatemala, Sociedad de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica como participante privado un plazo máximo de 55 días calendario a partir de la notificación de la presente resolución para que proceda a la presente subsanación de las observaciones hechas en el estudio definitivo de ingeniería EDI por parte del Ministerio de Comunicaciones y Transporte de Vivienda contenidas en la providencia que obra en el folio 1-248 del presente expediente. Fijar un plazo de 14 días de calendario a participar del directorio ad hoc que traslade el expediente para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda como entidad contratante del Estado a través de la Dirección General de Caminos, analice, verifique y se pronuncie sobre el estudio definitivo de ingeniería con base a la modalidad de alianzas público-privadas y el principio de transmisión de riesgos. Además, ¿verdad? No solo dice que no hay causales para que se dé por terminado el contrato, se le da un plazo por cuarta vez a la empresa, sino que además se instruye al directorio ad hoc del proyecto para que proceda a evaluar si la sanción económica impuesta al participante privado. El participante privado tiene una serie de obligaciones y por el incumplimiento de las obligaciones han habido sanciones que además han sido leves y han sido así esporádicas las que se les ha impuesto, pero aquí incluso se dice que se estudie el proyecto correspondiente y que se evalúe si realmente le tienen que dejar las sanciones a la empresa. Importante, señores de la Contraloría, que le pongan atención a esto porque le vamos a pedir una auditoría especial al Contralor para ver este tema. Entonces, señor Ministro de Finanzas, usted es el que preside CONADI. ¿Nos puede explicar las razones y las motivaciones de esta resolución? Muchas gracias, señor diputado. Buenos días. Bueno, nosotros recibimos en el mes de enero, cuando hicimos las primeras reuniones del CONADI, recibimos esta necesidad de atender lo que estaba sucediendo en este caso. Revisamos todo el contexto legal y pues básicamente se le solicitó desde CONADI a CONADI como órgano técnico el pronunciarse sobre los aspectos que estaban solicitando las nuevas autoridades del Ministerio de Comunicaciones. Ese análisis nos llevó a estas revisiones que permiten dar seguimiento a este contrato, a esta alianza público-privada. Sí nos preocupaba mucho, quisiera advertirlo, señor diputado, nos preocupaba mucho el proceso de demanda que tenía la empresa contra el Estado de Guatemala, puesto que las supuestas causales de terminación anticipada del contrato no estaban del todo evidenciadas en lo que había sucedido en el gobierno anterior. Por eso se solicitó a la NAVI poder observar y solicitar también al Ministerio de Comunicaciones que tuviera bien actualizar lo que estaba sucediendo sobre este tema. Nosotros lo que hemos hecho en el CONADI ha sido dar seguimiento al proceso. Sí se encontraron formas de conciliar lo que estaba sucediendo y, por supuesto, siempre en el marco de lo que manda la ley y de lo que nosotros tenemos que hacer para cuidar el patrimonio del Estado. Ministro, ¿existe alguna demanda en contra del Estado? Ya. No, demanda como tal no, pero se había iniciado el proceso para una demanda del Estado. Deme los antecedentes de ese inicio, porque dice usted que hay inicio por el estilo. No sé si pudiera
Dígame, señor director. Claro, buenos días. En funciones, ¿va? Así es. ¿Por cuánto tiempo está como director en funciones? 2 años, 8 meses. 2 años, 8 Así meses es. como director en funciones. No sé si... Dígame. Pues como ustedes son del conocimiento y aquí en esta mesa en situaciones se les ha hecho el conocimiento, pues eventualmente habían 5 amparos que la empresa había planteado en contra de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, contra el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, una específicamente para el director ejecutivo en funciones y uno para el director de fiscalización. Esos son los 5 amparos que se habían planteado y que daban los indicios o preámbulos para eventualmente tener un litigio. Director, ¿cuántas acciones legales hemos hecho como Estado de Guatemala en contra de la empresa por el reiterado incumplimiento? Nosotros se lo dijimos en su oportunidad que iniciaran un proceso de demanda en contra de la empresa. Entonces dígame si ya inició ese proceso de demanda. No ha iniciado porque de acuerdo a lo que establece el contrato, las únicas formas de solución de controversias es el arbitraje y se tiene que respetar el contrato que es ley entre las partes y es una ley que nació del Congreso de la República. O sea, la empresa, disculpe director, yo le voy a decir, sí, no, pero disculpe, porque usted es parte de la, y se los digo señores, él es parte de la mafia esta, porque él se queda engatusado al CONADIE y además ha actuado maliciosamente ocultando, retardando información para darle ventaja a la empresa en contra del Estado de Guatemala. En la próxima vamos a citar al PGN, pero además hay que citar al MP y que se empiece un proceso en contra suya, señor director, ¿verdad? Sí, pero no es que muy bien, es que de verdad usted ha sido cómplice de este entuerto en el que tenemos la principal carretera del país, ¿verdad? Abandonada desde hace 2 años y medio, ¿verdad? Y usted como que sin nada. Dice, hay amparos, viene y asusta a los miembros del CONADIE, los del CONADIE le creen, ¿verdad? Y ustedes no hacen absolutamente nada contra la empresa. Absolutamente nada. Señor ministro, ya veo que usted tiene esto. El mismo documento que usted tiene, usted ya lo leyó. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Si no se lo voy a leer, porque aquí dice toda la cronología. Sí, lo hemos revisado. Sí, nosotros desconocemos algunos de los documentos que se citan ahí. Yo reitero, lo que hemos intentado es encontrar un camino legal para poder cumplir con lo que manda la ley y para poder evitar cualquier proceso contrario al Estado. Nosotros hemos intentado tener claridad de lo aunque que sea en beneficio de la empresa y en detrimento del Estado. No, al contrario, nosotros entendemos que una alianza público-privada tiene un actor privado que está interesado en la construcción en este caso, de esta carretera, pero también entendemos que hay que cuidar y respetar los recursos del Estado. Yo sí les reitero, para mí era muy preocupante tener que enfrentar un proceso de demanda de la empresa, además entendiendo las revisiones que se hicieron al contrato, que tiene mecanismos para dilucidar y para conciliar la... Ministro, van 4 prórrogas a la empresa. Eso no se le hace a ninguna persona. Usted tiene una deuda con la tarjeta de crédito y no le dan 4 prórrogas. ¿Verdad? Usted tiene una deuda con Electra y no le dan 4 prórrogas. Usted tiene una deuda con el gallo más gallo, no le dan prórrogas. Y ustedes aquí con este tema. Pero mire, ministro, lo que dice este documento. Hay algunos temas que creo que es importante hablar. Aquí básicamente lo que hay es una cronología, ¿verdad? Y establece claramente que la empresa reiteradamente no ha cumplido con los estudios definitivos de ingeniería. En noviembre, 24 de noviembre del 2021, acá en el Congreso de la República se aprobó anómalamente dicha concesión. Usted lo sabe, usted es miembro del Partido Semilla. Es más, ustedes expulsaron a un miembro del Partido Semilla por haber votado a favor de esta concesión. Bernardo Arévalo era el presidente, que es el presidente actualmente, era diputado en aquel momento y votó en contra. Nosotros tenemos ahí la votación que se dio. Ustedes desde el 2019 se han opuesto sus diferentes candidatos y por eso nos extraña que hoy vengan a querer rescatar un negocio corrupto. Al ministro, acá, y no es muy complicado, amigos, uno se mete a las páginas web, miren lo que dice acá. No permitiremos la privatización de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal. Este es
los candidatos del 2019 de ustedes. Mire lo que sucede en bancadas semillas. Aquí fue cuando echaron al Alberto Sánchez por el voto que él dio a favor de esta, y ahí fue la justificación que ustedes tuvieron. Y hoy resulta que ustedes están tratando de hacer todo para rescatarle el negocio corrupto a esta empresa. Acá, ministro, usted lo debe de saber, acá se compraron voluntades para que este proyecto fuera concesionado a la empresa, esa empresa corrupta que tuvo durante 25 años la autopista Palín-Escuintla. 3.400 millones de quetzales obtuvo esa empresa de ingresos durante ese tiempo y el Estado únicamente 17 millones, ministros. Y en el mismo sentido va este proyecto, un proyecto con la empresa que ahora se llama Convía, que antes se llamaba Magno, luego se llamaba Siva, ¿verdad? Que tiene 2 años y medio en la que ha demostrado incapacidad, negligencia y además ineptitud para desarrollar un proyecto de este tipo. Desde julio del 2022, la empresa entregó los estudios y en agosto le dijeron que no se aprobaba porque la empresa le había hecho varios cambios al diseño original. El diseño original era de una carretera asfaltada y la empresa cambió el tema del pavimento por pavimento. Ahí se dio una ruptura entre la empresa y el gobierno Yamatei, y nosotros lo tenemos claro por qué se dio esa ruptura, ¿verdad? Que también tiene que ver con el tema de Perenco. Pero ¿por qué se da ese cambio de diseño por parte de la empresa? Porque es una empresa quebrada y la empresa estaba buscando socios y encontró unos socios acá locales, ¿verdad? Pero que eran del cemento, y entonces le dijeron: te apoyamos, pero lo hacemos de concreto. Así nosotros nos encargamos de darle el seguimiento a ese tema. Entonces, pero le estaban haciendo cambios al diseño original y por eso le dijeron que no. Se le dio una prórroga a la empresa para que la empresa pudiera generar las adecuaciones correspondientes, ¿verdad? La empresa, los principales incumplimientos de la primera revisión fueron, están identificados: no presentaron la referida estructura de factores de costo. Decía esto: la empresa no sabe cómo es que va a costear, cuál es el costo de cada tramo, cuál es el costo de cada paso, cuál es el costo de cada desvío. La empresa ni siquiera eso presentó. La empresa, se estableció que la empresa no cumplía con la programación de la construcción del cuerpo de derecho e izquierdo del proyecto. No se presentó el estudio de tránsito y movilidad. No reúne los requisitos técnicos legales establecidos en el contrato y sus anexos. Se debe contar con la documentación que garantice, avale y certifique el correcto funcionamiento del sistema ITS. No presentaron las memorias de cálculo estructural para poder analizar en conjunto con los planos estructurales finales. Está incompleto el informe, por lo que se debe realizar las gestiones ante el Ministerio de Ambiente también, porque no contaban con los estudios de impacto ambiental correspondientes. Y le pidieron desde ese entonces, oiga, ministro, la razón que aclarar, ¿verdad? La razón por la cual varios planos de las distintas carpetas presentadas carecía de firma del profesional, sello y timbres, así como se verificó y documentó que varios planos vienen con firmas diferentes consignando el nombre y sello mismo profesional, pero con firma diferente. Es decir, hubo falsificación de documentos que se presentaron al Estado. Firmaba alguien y venían los sellos de alguien diferente, o sellaba a alguien y venían las firmas de alguien diferente. Eso desde el 2022. Se le da chance a la empresa, ¿verdad? Y se le plantea que genere las correcciones correspondientes. Se supervisa el proyecto por parte de ANADE y se concede a Convía un segundo plazo en diciembre del año 2022 sin sanción. Aquí todavía no se le ha sancionado, indicando que no ha llenado, ¿verdad?, las dudas, no ha satisfecho las dudas de la primera no aprobación.
y se le reitera que hay un incumplimiento reiterativo en la presentación del estudio definitivo de ingeniería, catalogado por el tiempo, ya en ese momento se catalogaba como un incumplimiento grave por parte de la empresa. Estamos hablando del 16 de diciembre. El 6 de enero se vuelve a juntar con nadie y se establece que Convía tenía 20 días hábiles para entregar las correcciones. Sin embargo, solicitó 2 ampliaciones al plazo de cura sin sanción, los cuales fueron concedidas por el supervisor del proyecto por parte de ANADIE. Es decir, Conadie fijó, ¿va? Y el supervisor de ANADIE le da 2 prórrogas para que entreguen el correspondiente proyecto, y aún así no lo entregan en tiempo. El 31 de enero, la Dirección General de Caminos, que es la contraparte legal de parte del Estado, la que firma el contrato con la empresa, que es el Ministerio de Comunicaciones y Convía, con base en una exhaustiva revisión y análisis de los documentos por parte de los especialistas de esa dirección, estableció que no se cumplió con las correcciones al estudio definitivo de ingeniería, por lo que la documentación presentada por Convía no cumple con lo que se establece en un estudio definitivo de ingeniería, según el anexo 1, párrafo 54. En consecuencia, no es procedente la autorización de los estudios definitivos de ingeniería del proyecto, principales incumplimientos de la segunda revisión. Y plantean otra vez que los estudios no están actualizados, que no se circunscriben en su totalidad en la estipulada en el anexo 3 del contrato, la forma en que se utilizó y la normativa que se iba a utilizar, porque ellos estaban queriendo utilizar una normativa de México y no una normativa nacional. No se puede establecer el valor de la inversión del proyecto, es decir, no se establece cuánto es que ellos van a invertir, y eso es importante, ministro, porque en función de la inversión está cuánto nos van a cobrar de peaje, porque está en función de los años el tema de las retribuciones que va a tener la empresa y cuánto es que le van a cobrar a la población por el tipo de vehículo que utilice. No fue presentado el análisis del costo del proyecto. No se presentó la estructura de factores de costo. No se presentó el diseño de la estructura de pavimento conforme a la oferta. Dentro del estudio estructural, el cual continúa incompleto, el estudio de hidráulica e hidrología que se presentó estaba incompleto. No se actualizaron los estudios topográficos. No se presentaron los archivos digitales solicitados. No se enlistó el personal calificado, ¿verdad?, que debería con el que debería contar la empresa, identificando los perfiles de los personales. Convía no presentó los precalificados de Segeplan, de Regae y Repadie en ANADIE, de sus contratistas, sus subcontratistas y sus consultores. Es decir, Conadie ya tenía que tener a quienes iba a subcontratar y con su documentación correspondiente, y no se hizo. Se identificaron más de 1.650 folios en blanco en el expediente que se presentó. Convía no aclaró la razón por la cual varios planos de las distintas carpetas presentadas en la primera revisión carecen de firma del profesional, sello y timbre. Y esto se le dice, cuando se hace la segunda revisión, se dice: miren, señores, no cumple con esto. El 1 de febrero el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda emite la resolución ministerial en la que resuelve que no es procedente la aprobación del estudio definitivo de ingeniería. El 2 de marzo del 20 se considera que los incumplimientos del participante privado
facultan al Estado de Guatemala a proceder conforme lo regulado en la cláusula 66ª, que era la terminación anticipada del contrato. Es decir, es el 2 de marzo del 2023 cuando el Ministerio de Comunicaciones le dice a nadie, a Conadi, miren, esta gente ha incumplido reiterativamente y el tipo de incumplimiento pues da la posibilidad de que el Estado dé por terminado anticipadamente el contrato. Ministro, viceministro, desde ese entonces, cuando ocurrió esta situación, nosotros le solicitamos a nadie que iniciaran las acciones legales en contra de la empresa. Porque veíamos que luego iba a venir el chantaje de parte de la empresa para que nosotros le tuviéramos que pagar a una empresa. Guatemala va a tener problemas con esta empresa, al igual que va a tener problemas con la empresa que es Mexicana de Cartón, a la que también se le concesionaron las líneas férreas que iban de San Marcos a Escuintla. Ese es otro tema que no ha estallado, pero que va a estallar en su momento, ¿verdad? Porque se le dieron los derechos a la empresa. Estamos 1 año y medio de la concesión a la empresa, 1 año y medio en el que la autopista estaba tirada y uno pasaba por muchos accidentes. El gobierno anterior quiso hacer una muchachada a través de Covial, hicieron una contratación de 2 proyectos de casi 68 millones de quetzales para recapeo de dicho tramo, que son 42 kilómetros que van desde Puerto Quetzal hasta el ingreso a Escuintla. Nosotros alertamos, hicimos el escándalo, ni siquiera terminaron, solo me hicieron el mate y se robaron esos 68 millones. Además, Covial no podía porque ya el tramo estaba bajo posesión de la empresa, entonces no se podía ingresar por parte de otra entidad a darle mantenimiento, aunque se necesitara el mantenimiento correspondiente. Y el deterioro pues se ha venido agudizando a tal extremo que la carretera está hecha a pedazos. Se inicia. ¿Sí? Entiendo que el ministro tiene copia del documento, ya lo ha realizado, y no sé si lo tiene el representante de Economía de Segeplan, los demás representantes, pero a mí me parece, diputado, que el problema de fondo es que este no es un contrato entre privados, este es un contrato entre una empresa privada y el Estado de Guatemala. La institución contratante es el Estado de Guatemala y un privado, y es una ley aprobada por decreto legislativo. Por eso es que el Congreso lo aprueba o lo imprueba, no le puede cambiar ni una coma, lo tuvo que aprobar como está, no le puede cambiar nada, es un decreto legislativo del Congreso, por lo tanto el contrato es ley, ojo, es ley, y el incumplimiento del contrato lleva al incumplimiento de una ley, no es la negociación entre 2 privados. Acá lo que maliciosamente plantea la asesoría jurídica de ANAI, tanto la subdirección jurídica y de adquisiciones de inmuebles y subdirector de gestión contractual de la ANAI, rindieron una opinión conjunta, realizaron un análisis técnico jurídico de la naturaleza de los proyectos de la alianza público-privada. El problema de fondo es ese, que ANAI la visión que tiene es un contrato entre privados, y es la opinión que ha subsistido en el seno del Consejo permanentemente al analizar la posición del director en funciones y del equipo que está ahí. Pero este no es un contrato entre privados, es un contrato entre un privado y el Estado, y además es un decreto legislativo. Entonces, cuando usted incumple una vez, está incumpliendo la ley. Cuando incumple 2 veces, está incumpliendo la ley, está incumpliendo el decreto aprobado por el Congreso. Cuando usted incumple 3 veces, y ojo, Contraloría, porque es el mismo problema del decreto 21-2022 de la Ley de Infraestructura Estratégica, que si no fuera un decreto que ya sancionó por 7,000 millones la Contraloría, que si no fuera un decreto legislativo, hay cómo darle salida a esos contratos por otra vía.
pero al ser un decreto legislativo, el incumplimiento de la ley no tiene salida, y por eso es que hay una multa. Si no, ¿por qué está la multa de 7 millones? Que ya la Corte Suprema de Justicia le rechazó el amparo a la empresa. ¿Por qué decidió ponerle una multa de 7? Por incumplimiento del contrato. Por eso se decidió una multa de 7.700.000. Si no, no hubiera habido multa, si no hubiera incumplimiento. Entonces, además hay documentos contractuales que marcan otro tema importante. El Ministerio de Comunicaciones será el administrador del contrato y promotor del proyecto, según cláusula 7ª, literal B, y será quien autorice el estudio definitivo de ingeniería del proyecto por medio de la Dirección General de Caminos como entidad contratante del Estado, según cláusula 24ª. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con una resolución ya? Determinación anticipada de caminos y del Ministerio de Comunicaciones que está vigente, con una resolución del CONADI que está vigente, la del 2023, están vigentes. Estando vigente una resolución del Consejo del CONADI, estando vigente una resolución, no una, varias, de Caminos, que es la entidad responsable del estudio definitivo de ingeniería, estando vigente una resolución del Ministerio de Comunicaciones, ustedes resuelven ilegalmente. A nosotros nos parece que cometieron una ilegalidad y violaron la ley porque es un decreto legislativo. Decidieron darle una cuarta oportunidad en base a una opinión que no hace responsable a Kevin ni a los dos que firmaron esa opinión, porque eso es una opinión que no es vinculante. A la hora de cualquier proceso penal, yo digo una opinión. Las asesorías jurídicas al final son opiniones. Pero esto tiene consecuencia 20 años después. Entonces, sí nos parece que muy a la ligera el nuevo Consejo decide tomar esta decisión de manera ilegal, sin ni siquiera tener la información contractual más importante: quiénes firman el contrato, quiénes son las empresas responsables, cuál es la fase de construcción, la declaración expresa de aceptación y en conformidad con el contenido de todos los documentos contractuales por parte de Convía. Si Convía declara su expresa aceptación de conformidad del contenido de todos los documentos contractuales, en las bases de licitación número 1, en las bases de licitación 1.6, 1.9, 3.46, en todas estas partes de las bases de licitación, una referida tendrá la obligación de ejecutar como mínimo todas las actividades y obras descritas en las bases, contrato y sus anexos, considerando la recuperación de la inversión y los costos asumidos mediante el cobro de peaje y otros ingresos permitidos. Bases de licitación 1, información general. Bases de licitación 1.6, costos de la oferta y la celebración del contrato. La presentación de la oferta implica por sí la misma la aceptación incondicional del oferente de las bases de licitación y sus anexos. Y no presentó los costos. Condiciones especiales: asume la viabilidad financiera del contrato, declara que conoce y acepta lo estipulado en las bases de licitación, los cuales acepta de manera incondicional, que lo que establece en la oferta se ratifica en forma incondicional en todas y cada una de sus partes y asume la responsabilidad total de los aspectos que puedan afectar el cumplimiento del contrato. Eso está en las bases de licitación. El participante privado se obliga a cumplir con los requerimientos técnicos del órgano regulador en materia de infraestructura vial. ¿Quién? El Ministerio de Comunicaciones. Lean las bases, los documentos básicos del contrato. Ahí está la información contractual más importante. Pero tiene esa complicación, que aparte de ser un contrato es ley, es un decreto ley. Por eso es que no podía hacer el cambio a cemento y tenía que regresar al Congreso. Si no se lo hubieran aceptado aquellos, si fuera un contrato normal entre privados, ¿cuál es el problema que ahora fuera a hacer en cemento? No, porque es ley. Entonces, al incumplir con los plazos y lo que establece el contrato, es 24 de noviembre de 2021. O sea, hay un incumplimiento reiterado y sistemático. Eso es lo que le voy a pedir a la Contraloría. Véame el contrato, véame el decreto que aprobó el Congreso. Y si cumplió o no con el contrato, eso es lo que le vamos a pedir a la Contraloría. Solo es información documental, muchachos. Solo con información documental.
Está planchado el tema del incumplimiento de la empresa. Y hay resoluciones vigentes. Ustedes no derogaron la resolución del año pasado. La 2023 está vigente. Donde le dio por tercera vez y 4 meses, ¿verdad, Ken? ¿Está vigente o está derogada? Está vigente. Está vigente, señores, no está derogada. Esa información a mí me parece una ligereza, una falta de rigurosidad, realmente de responsabilidad de analizar la documentación. Yo tengo el libro de obra. Mire, ministro, ¿por qué le falta al libro de obra las páginas 2 a la 32? Porque ya no está en la página publicado. Yo lo tengo. ¿Y eso por qué no está? Eso es lo que ¿Está o no está? Kevin, ¿por qué lo quitaron de la página? ¿Por qué ya no está ahí? Los informes de inspectoría, donde reportó el incumplimiento y sanciones de Convía. ¿Por qué no está disponible antes? Sí. ¿Por qué lo quitaron? Maliciosamente. Lo quitaron de la página. ¿Por qué? Solo Ministro. advertirle, ministro, viceministros, esta es documentación que a nadie les ha estado ocultando a ustedes. A la que se está refiriendo el colega Barrera, porque nosotros sabemos, nosotros tenemos toda esa información que hoy ya no está, que se les ocultó a ustedes maliciosamente para que ustedes no tuvieran el conocimiento al detalle de todo. Pero continúa. Aquí, hoy no viene comunicaciones, ¿va? Casualmente. Una vez más. Viendo la vez pasada, no estaba en gallo el tipo, ¿va? Porque no sabía nada. Pero hoy no viene. Pero hay muchas preguntas que hay que hacerle. Porque ahí están los documentos, ahí están los informes. Aquí, lo que mencionó el diputado, ya lo hemos repetido hasta la saciedad. Se habla que los riesgos los corre la empresa. No es cierto, si son riesgos compartidos, así dice el contrato. Pero maliciosamente, no es que los riesgos los corre la empresa. Y aquí hay incumplimientos graves cometidos por Convía que son causales de terminación anticipada. No es posible que no tengamos el estudio definitivo de ingeniería a estas alturas. Pero ¿por qué no está? ¿Por qué Convía pasó de tener esos estudios bien planchados, el proyecto bien hecho, a tener mamarrachos de informes? Porque ya no son los dueños, muchachos. ¿Por qué los mexicanos no quieren venir, no se reúnen, solo vía Zoom? Porque ya vendieron, ya transaron el proyecto, no se los han dicho. ¿Por qué ese cambio de la gente? ¿Por qué hay firmas falsas y sellos falsos? Porque ya no son los mismos los que firmaban los planos y todos los documentos. ¿Por qué dejaron cuántos? 1800 páginas en blanco. 1800 páginas en blanco. 1600 páginas en blanco. ¿Usted sabía eso, ministro? 1600 páginas en blanco. ¿Por qué? ¿Por qué no a estas alturas no tenemos los planos bien planchados de los pasos a desnivel, de las instalaciones? Porque hay instalaciones, hay edificios, hay pasos a desnivel, hay estudios hidrológicos. ¿Por qué no los tenemos? ¿Por qué estamos poniendo pasos a desnivel donde no hay río? ¿Por qué no tenemos los estudios para ver dónde va a ir el Puente Naranjo? Pues ahí está todo lo del Puente Naranjo. Yo lo leí, mucha. Yo hice mi trabajo. Yo leí lo del Puente Naranjo, está mal hecho. Los planos, los estudios hidrológicos, no se resuelve el tema de inundaciones que tiene el Puente Naranjo. No están los derechos de vía. No están los derechos de vía. Y al final entonces uno encuentra que no hay costos. Pero si no hay costos, ¿cuál es el problema de los costos? El problema de los costos es el peaje. ¿Cuánto se va a cobrar de peaje? Ese es el problema de los costos. Si no tengo costos, yo no sé cuál es la tarifa inicial. A un inicio se decían que eran 15 quetzales. Al inicio de la fase de explotación ya del proyecto, que se ajustará por concepto de inflación derivado de los costos de construcción durante la fase de construcción. Así dice, según cláusula 10ª, segunda, literal A. Pero si yo no sé los costos, ¿cómo sé yo que va a arrancar con 15? No va a arrancar con 15 cuando valía $60 millones, hoy dice que vale $125 millones. Tarifa base máxima por eje equivalente a 15 quetzales. Esa es la base, según la cláusula 11ª, literal A. Convía no presentó la estructura de factores de costo. Esto no permite determinar
¿Cuál es la tarifa inicial entonces? Si no tengo los costos, yo no sé cuál es la tarifa inicial. Si no conocemos los cambios en los precios de construcción, no se puede determinar la inflación de costos promedio durante la fase de construcción. 2 años después. 2 años después. El contrato dice que cada 6 meses se puede hacer un reajuste de la tarifa por cobro de peaje. ¿No es cierto? Cada 6 meses. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.